Buen día, mi nombre es Nayeli Cristina Marín Ramírez. Y María Belén Astudillo Ortega. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera Psicología General y de la materia que ahora vamos a exponer es de Psicología del Trabajo. Bueno, a continuación nosotras vamos a exponer las respuestas de unas preguntas que fueron construidas en base a la lectura de un capítulo del libro de Psicología del Trabajo. La primera pregunta: ¿cuáles fueron las lecciones claves que aprendieron los psicólogos del trabajo a partir de los estudios de Hawthorne? Eh, bueno, para ponernos un poco en contexto, el término efecto Hawthorne fue acuñado por Henry en el año de 1955 y eso se refiere a que es un experimento que realizó el sociólogo, psicólogo y profesor de Harvard, Elton Mayo, sobre las consecuencias en la productividad de las personas provocadas por alterar la iluminación de la sala de trabajo. Esos experimentos se realizaron en una fábrica de Western Electric a las afueras de Chicago, Hawthorne Works. Y de aquí es lo que salió el nombre del efecto. Bueno, este efecto explica cómo las personas cambiamos la conducta cuando sabemos que estamos siendo objeto de estudio. Bueno, las lecciones más generales que se derivan de esto fueron que la primera, se trata de que el comportamiento de los individuos se ve significativamente afectada por su interpretación sobre lo que está sucediendo a su alrededor. Y la segunda lección es de que es difícil experimentar, es difícil experimentar con personas que, o sea, sin que se altere algunas condiciones, además de las que se busca alterar. Ok, por consiguiente, la segunda pregunta es, explica las 8 áreas del trabajo que corresponden a la psicología del trabajo. Nosotros tenemos que las actividades profesionales de un psicólogo organizacional o del trabajo pueden agruparse en 8 grandes campos. Estos son, primero, la selección del personal y asesoría. Esto hace referencia a que para todos los tipos y de puestos de trabajo se toma en cuenta la variedad de métodos, incluyendo las pruebas y las entrevistas. En otras palabras, el psicólogo del trabajo que trabaja en este campo, en esta área, se ocupa del desarrollo y del método de evaluación para la selección, colocación y promoción de los empleados. También tenemos la capacitación. ¿Qué quiere decir? Que es la identificación de las necesidades en entrenamiento, así como diseño, aplicación, evaluación de la capacitación. Ejemplo, este campo se ocupa de la identificación de las habilidades ya mencionadas de los empleados, que deben ser mejoradas para aumentar el rendimiento en el puesto. Como tercero tenemos a la evaluación del desempeño y desarrollo de carrera, que es la identificación de los aspectos claves del desempeño en el trabajo, diseño de sistemas para la realización de una evaluación del desempeño y desarrollo precisa, capacitación en el uso de la evaluación y el desarrollo de intervenciones como los planes de desarrollo personal. Es decir, este proceso se basa en la identificación de todos estos criterios, de las normas, para determinar qué también están desempeñando los empleados en sus puestos de trabajo. El psicólogo organizacional que se ocupa de este campo puede dedicarse a la medición del rendimiento de los equipos de trabajo, de las unidades dentro de la organización. Como cuarto punto tenemos el desarrollo y cambios organizacionales, que quiere decir que es el análisis de los sistemas y relaciones, habilidades del liderazgo y negociación, análisis de cambio de la cultura o del clima organizacional. En otras palabras, este proceso es de análisis de la estructura de la organización para maximizar la satisfacción y eficacia de los individuos, grupos de trabajo y clientes. Como quinto tenemos la interacción hombre y máquina,
que es el análisis y el diseño de los equipos de trabajo y sus ambientes, sus entornos, para adecuarlos a las capacidades humanas y cognitivas. Como sexto tenemos la asesoría y el desarrollo personal, que son todas estas técnicas para aconsejar en cuanto a los temas relacionados con el trabajo, viendo los intereses y las aspiraciones de la carrera de los individuos. Como séptimo tenemos el diseño de ambientes y trabajo, salud y seguridad, que son las evaluaciones sobre las características existentes y preferidas del ambiente, como los niveles de luz, el posicionamiento del espacio de trabajo, las fuentes de peligro, de riesgo, de estrés. Y por último tenemos a las relaciones con los empleados y la motivación de estos, que en otras palabras son la asignación de los puestos de trabajo que sean más motivantes y que satisfacen lo más posible a los empleados. También para la formación de equipos, las técnicas para analizar y mejorar las relaciones interpersonales. Bueno, como tercera pregunta, especifique 5 formas en que los lugares de trabajo tienden a ser diferentes ahora en comparación con hace 30 años. Bueno, yo creo que es algo muy evidente que antes los lugares de trabajo eran básicamente ocupados por hombres y hoy en día se ha integrado un poco más a la mujer en este ámbito laboral, como en todo tipo de empresas. Por ejemplo, ahora las mujeres ya se desenvuelven en diferentes roles, funciones y cargos. También otra forma que ha cambiado es que antes los lugares de trabajo eran inmersos en la fabricación más que en la prestación de servicios y ahora eso tiende a cambiar rápidamente a medida que el sector de servicios crece. Bueno, otra forma que ha cambiado también es que antes los lugares de trabajo eran relativamente homogéneos étnicamente y localizadas en países ricos. En cambio, ahora los empleados son variados independientemente de la cultura, raza, etnia. Estas personas pueden trabajar conjuntamente en un mismo ambiente. Otra forma también que ha cambiado es que antes los lugares de trabajo eran poblados por individuos que tenían contratos permanentes y de tiempo completo. Y en cambio, ahora existe un horario un poco más flexible y cómodo para los trabajadores. Y por último, otra forma que ha cambiado es que antes también los lugares de trabajo eran caracterizados por estructuras y prácticas claras y estables. Y actualmente en algunos lugares de trabajo no existe la estabilidad ni la formalidad. Por ejemplo, en los contratos de empleos, ya que no los toman como que muy en cuenta. Ok, como cuarta pregunta tenemos, ¿cómo puede la psicología del trabajo ayudar a asegurar que la diversidad en el lugar de trabajo sea saludable y productiva? Especifique 3 nociones derivadas de la psicología del trabajo que le expliquen. Nosotros sabemos, como psicólogas en formación, que para conseguir que una organización sea saludable, se requiere de invertir ciertos esfuerzos para generar unos puestos de trabajo de calidad, crear ambientes sociales adecuados, colaborativos y obviamente que todos los trabajadores tengan las mismas oportunidades que todos, que no haya preferencias. Entonces nosotras hemos optado por 3 nociones. La primera es que una razón se debe a que las organizaciones necesitan como prestar más atención a los temas con respecto a la motivación de los trabajadores, para así poder mejorar el desempeño de la fuerza laboral y fortalecer el trabajo en equipo y reducir las ausencias. Como segunda razón,
tenemos que también se debe de prestar más atención en las cuestiones humanas, porque obviamente si no se le da la debida importancia, los empleados podrían experimentar emociones negativas al ver, por ejemplo, cómo despiden a sus compañeros, a sus colegas, por razones diversas, y tener ellos que enfrentarse con una mayor carga de trabajo y así obviamente sus redes de apoyo tradicionales en los centros de trabajo quizás se vean un poco afectadas. Y por último, tenemos que las organizaciones también deben de enfocarse en la gestión del bienestar de los trabajadores y así podrán tener una fuerza laboral comprometida, motivada, saludable, creativa y productiva, lista para aprovechar estas nuevas oportunidades que se presenten en la empresa. Bueno, como quinta pregunta tenemos, ¿por qué son importantes los vínculos entre el trabajo y la vida familiar? Describa 5 estrategias que usted como psicólogo del trabajo propondría para mediar este fenómeno organizacional. Bueno, yo creo que es algo muy importante recalcar que los vínculos entre el trabajo y la vida familiar juegan un rol muy importante, ya que una buena relación con los del entorno familiar le va a influir demasiado en el crecimiento y en el buen desarrollo del empleado, y así también esta persona va a tener un mejor rendimiento en su trabajo. Como primera estrategia, nosotros pusimos que como psicólogas del trabajo se reforzarían lo que son las guarderías dentro del centro de trabajo para que así los padres y madres de familia tengan la seguridad y confianza de dejar a sus hijos allí y así desempeñarían esas personas un mejor rol. Como segunda estrategia es que además para ayudar a los empleados se utilizarían semanas laborales con horario reducido. Por ejemplo, trabajar diariamente una pequeña cantidad de tiempo extra de manera que los empleados gocen un día extra libre cada 2 semanas. También se podría proponer una red de apoyo familiar para asegurar así la calidad del equilibrio trabajo-vida personal de los empleados. Además, se sugeriría, que es muy importante que haya una cultura de flexibilidad, es decir, disponibilidad de acuerdos de trabajo flexibles con horarios de media jornada, ya que esto puede tener un efecto profundo y positivo en el contrato psicológico establecido entre el empleador y el trabajador, así también beneficiando el pasar más tiempo con su vida, con su familia. Como quinta y última estrategia es que además propondremos potenciar las destrezas o el conocimiento, por así decirlo, obtenido en un dominio, ya que puede aumentar positivamente el desempeño del otro dominio. Por ejemplo, cuando alguien a quien se le pidió ser muy organizado en el trabajo usa estrategias parecidas al planear sus actividades sociales o de ocio, mejorando así la calidad de su vida fuera del ámbito laboral. Perfecto. Como último punto tenemos que, ¿cuáles son las ideas generales que podemos rescatar de la primera unidad? En conclusión, la psicología del trabajo se preocupa tanto de la interacción entre el empleador, el empleado y su trabajo, así como las relaciones que mantiene con sus compañeros en el ambiente organizacional. También están inmersos en la selección y evaluación del desempeño de las personas, de la capacitación, de las relaciones entre los empleados, la motivación, etcétera. Los psicólogos del trabajo también actúan como investigadores, como docentes, asesores en todas estas áreas mencionadas. Por otro lado, nosotras como psicólogas en formación, tuvimos un trabajo o un proyecto anterior que fue de la entrevista muy amena e interesante a una ex alumna de la Universidad Politécnica Salesiana, graduada obviamente de la carrera de Psicología del Trabajo, donde nos proporcionó información que desde su perspectiva nos ayudó mucho a tener
a nosotras una idea muchísimo más clara sobre cuáles son los roles, las funciones y los cargos que se desenvuelve un profesional en el ámbito organizacional o laboral. Nosotras hemos llegado a la conclusión de que para que un empleado sea feliz tanto en el ámbito laboral, o sea, afuera y dentro de la oficina, tiene que rendir al máximo, tiene que contagiar de su felicidad y entusiasmo a quienes trabajan con él. Y para esto está el psicólogo del trabajo, que lo ayudará a tener esta interacción clara y saludable, tanto en su rol afuera de la empresa como dentro. Bueno, esa ha sido nuestra exposición y estamos muy agradecidas de que pueda escucharnos. Muchas gracias. Gracias.